La paz del Señor con ustedes. Este es un estudio bíblico que no se recibe por casualidad. Me encontré con... No. Es porque usted ya quiere ir profundizando. Lo felicito. Yo sé que todos ustedes tienen su Biblia, su cuaderno, donde van anotando y ya aprendieron la dinámica de que estos son temas para profundizar. La serie Catolicismo para no católicos está hecha para estudiar las raíces, las razones de nuestra fe y cómo exponerla a los que no piensan como nosotros pensamos. Y hoy voy a explicar o voy a responder a esta pregunta. ¿Y por qué bautizamos niños? ¿Por qué la Iglesia Católica bautiza niños si Jesús se bautizó ya grande? Si los niños no saben lo que hacen, si los niños, o sea, cuántas dudas al respecto, pero hoy llegó el momento de sentarnos a tomar la palabra de Dios y a profundizar sobre este tema. Pero como siempre lo hacemos, primero oramos pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia preclara, la iluminación para que nuestra razón sea potenciada y podamos interpretar con la luz del Espíritu la Escritura que fue inspirada por el mismo Espíritu. Padre, te damos gracias porque tú permitiste que quedara escrito lo que el Espíritu Santo revela. Pero danos, Señor, ese Espíritu Santo para poder entender, interpretar y poder con mayor claridad discernir lo que tú nos has revelado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Con la Virgen María, nuestra Madre, te lo pedimos orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todos los que van a profundizar dicen amén. Tomamos la palabra de Dios y respondemos: ¿por qué los católicos bautizamos a los niños? En primer lugar, los bautizamos porque Jesús nos dio la orden de bautizar a todas las gentes. No dice solo a ciertas gentes. Bauticen a los que entiendan, bauticen a los que se conviertan, bauticen a los sabios, bauticen a los adultos. No, él dijo a todas las gentes. San Mateo capítulo 28, versículo 19 y versículo 20. San Mateo 28, 19, 20. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. ¿A quiénes dice que quiere que hagan discípulos? ¿A quiénes dice que quiere que bauticen? A todas las gentes, no solo a un tipo de gentes. ¿Por qué? Por lo que dice en Hechos de los Apóstoles. Perdón. Corte. Espérame. El orden de este pensamiento es mejor esta cita. Dale. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí vamos a seguir. ¿Oíste? Dale. Vamos. Listo. 3, 2, 1. Por lo que dice el apóstol San Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4. ¿Cuál es el deseo de Dios? Jesús dijo, bauticen a todas las gentes. ¿Por qué? San Pablo lo explica. Primera Timoteo 2, 4.
porque dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Señor, nuestro Salvador, porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y aquí entendemos nosotros el por qué hay que bautizar a todos, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Claro, al comienzo de la iglesia, cuando empezaron, Jesús llamó a los adultos, obviamente, y los primeros que se bautizaron eran adultos. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos del 37 al 41, Hechos 2, 37, 41, que cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, aquel día le preguntaron a Pedro, vamos a leer Hechos 2, 37 al 41. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos llama el Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba, pónganse a salvo de esta generación perversa. Y así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Obviamente, los primeros que se bautizaron fueron los adultos, porque eran los que estaban escuchando el llamado a la conversión, el llamado. Pero ahí mismo se le dice, esta promesa es para ustedes y para sus hijos. No solo para ustedes, el Señor también les quiere dar esto a sus hijos. Y aquel día se bautizaron o se les unieron 3,000 personas. Paréntesis, aprovecho. No estoy tratando ese tema, pero no vamos a hacer otro estudio solo para explicar eso. ¿Y por qué le echan agua a los niños en lugar de meterlos? Porque hay que bautizar por inmersión. Espérate un momento, yo no sé cómo hicieron para meter en el río a 3,000 personas ese día. No nos pongamos a ver la cantidad de agua, solamente que el bautismo debía llegar a todos. Y aquel día se bautizaron, ¿cuántos? 3,000 personas. Claro, más tarde se iban a bautizar con todos sus hijos, porque el bautismo es para todo. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y eso se lo explica el Espíritu Santo, nada menos que a Pedro en la casa de Cornelio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 44 al 48. Hechos capítulo 10, versículo 44. Cuando Pedro está en la casa de Cornelio. Voy a leer hasta el versículo 48. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas glorificando a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara algunos días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sobre quiénes cayó el Espíritu Santo?
sobre todos. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Cómo le voy a negar el agua del bautismo a estos que el Espíritu Santo los llama a la salvación? Y bautizaron a todos los que estaban en esa casa. Claro, ahí no dice a todos, también a los niños que estaban ahí. Cuando dice todos, son todos. Y más adelante lo vemos mucho más claro. Ya se habla del bautismo de toda la familia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 13 al 15. Hechos 16, 13 al 15, San Pablo está predicando en un lugar donde llegan las mujeres a orar. Y están ahí reunidas. Escuchen lo que pasó con Lidia. Atención a Lidia. Hechos 16, del 13 en adelante. El día sábado salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde suponíamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira y que adoraba a Dios, no se escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, le suplicó, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos obligó a ir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí dice que Lidia escuchó al Señor, le abrió el corazón y ella pidió el bautismo para ella y para todos los de su casa. Mucho más claro, siguen en el mismo capítulo 16, pero ahora versículos del 29 al 34, cómo va avanzando la iglesia bautizando a las familias completas. Hechos 16, 29, aquí habla del carcelero de Filipo, que aquel hombre que se quería suicidar porque pensó que los presos habían huido, pero Pablo le gritó, no te haga daño, aquí estamos. En ese contexto dice el versículo 29 al 34. El carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu casa. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas, inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos, les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El carcelero hace una pregunta. Oigan la pregunta del carcelero. ¿Y qué tengo que hacer para salvarme yo? Y Pedro y Pablo y Silas le dicen, no solo tú. La salvación no es solo para ti. El Señor quiere salvar a toda tu casa. El que está pidiendo qué hacer es uno, pero la intención que hay en el corazón de Dios es salvar a toda esa familia. Y entonces San Pablo va a la casa del carcelero, le predica ahí y a toda la familia lo bautiza.
toda la familia, incluidos los niños que estuvieran en esa familia. Y sabemos que habían niños porque ese carcelero era un hombre joven, no iban a tener en la cárcel a un ancianito, ya sus hijos eran grandes. No, era un hombre joven porque ese trabajo no lo hacían los ancianos, era un trabajo para jóvenes. Ok, primero se bautizaban los adultos, sí, y después se bautizaban las familias. Vuelvo otra vez al paréntesis. Ven que al carcelero lo bautizaron en la casa con su familia, no lo llevaron a un río. Era de noche, no se llevó, bueno, vámonos todos en la noche a buscar un río donde meterlos a todos en el río. Lo bautizaron en la casa, no era metidos en el agua, era a través de aspersión de agua, como más tarde lo aprendimos a través de la Dida G, de esos escritos que en el año 70 explican cómo se realizaba el bautismo con 3 aspersiones de agua. Otro día podemos hablar de ese detallito, porque no es la cantidad de agua, sino la cantidad de apertura que tengamos a recibir lo que Dios quiere darnos. Pero no estamos hablando de la cantidad de agua, sino de bautizar a los niños. No se me vaya a desviar. Ahora, ¿cuál es el argumento de los que dicen, pero ¿y por qué bautizan niños? Si Jesús se bautizó grande, si Jesús se bautizó hasta los 30 años de edad. Y nosotros respondemos, San Mateo capítulo 3 versículo 11, San Mateo capítulo 3 versículos 11. Esto era lo que Juan Bautista decía a los que se bautizaban. Oigan lo que dice Juan. Yo los bautizo con agua para que se conviertan. Pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Y los bautizará, él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Juan dice que hay 2 bautismos. El bautismo que él hacía, que era un llamado a la conversión, y el bautismo que Jesús va a hacer, que es el bautismo para la salvación. 2 cosas diferentes. Jesús recibió el bautismo de Juan. Nosotros no recibimos el bautismo de Juan. Perdón. Cierto, ahora sí nos ponemos de acuerdo. Los que quieran recibir el bautismo de Juan tienen que ser adultos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que decidir, quiero convertirme. Y esa decisión es de iniciativa del hombre, porque yo quiero convertirme, y solo a los que quieren convertirse los bautizaba Juan. Pero el bautismo de Jesús no es un bautismo de iniciativa de que yo quiero, es el deseo de Dios. Ya se lo leí, Dios quiere que todos los hombres se salven. El bautismo de Jesús es para la salvación, no para la conversión, para la salvación. La iniciativa es de Dios, el regalo viene de lo alto. Nosotros, dirá el apóstol San Pablo, hemos recibido ese regalo de Dios, y lo hemos recibido no porque nosotros queremos, sino por gracia. Es un regalo que Dios nos da. Pongan atención en esto que estoy diciendo, y me extraña que los hermanos cristianos no católicos, que son los paladines, los que predican que nos salvamos no por obra, sino por gracia, que el Señor nos da la salvación, que no nos la ganamos nosotros. Ellos han estado explicando mucho eso, y ahora hay una contradicción.
Bautizamos niños porque el bautismo es recibir la salvación por gracia. En la carta a los Efesios, busquen la Biblia, Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6, Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 6, dice: pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con el que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en el cielo en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El bautismo de Jesús se recibe por gracia, no por el deseo de convertirme. Se lo voy a explicar como lo explica el Papa Francisco, que me encanta ser católico, porque nosotros lo tenemos claro en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en el numeral 112. Esto se llama la iniciativa de la gracia, la iniciativa divina. No somos nosotros los que nos salvamos. No es mi arrepentimiento el que me salva. No es mi deseo, mis obras. Es la gracia de Dios. Escuche cómo lo explica la Iglesia Católica, porque para eso es este programa. Le estoy explicando ¿por qué los católicos bautizamos niños? Porque nosotros entendemos que la salvación es un regalo de Dios. Y dice el Papa en la exhortación Evangelii Gaudium numeral 112, la salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. No hay acciones humanas, por más buenas que sean, que nos logren merecer un don tan grande. Dios, por pura gracia, nos atrae para unirnos a sí mismo. Es importante saber que la primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera viene de Dios. Y solo así entramos en esta iniciativa divina. Solo si imploramos esta iniciativa divina podemos también ser con Él y en Él evangelizadores. El principio de la primacía de la gracia debe ser un faro que alumbra permanentemente nuestra reflexión sobre la evangelización. El principio de la primacía de la gracia es un regalo. El bautismo de Juan no es un regalo. El bautismo de Juan es un llamado a convertirse, y solo los que dicen yo me quiero convertir reciben el bautismo de Juan. Pero el bautismo de Jesús, el bautismo del Espíritu, el bautismo de la gracia, el bautismo de la salvación no se la gana nadie. No es yo quiero ser salvo, yo quiero, yo acepto. Perdón, hermano. Se lo voy a explicar como lo tengo escrito en mi libro La riqueza de ser católico. Aquí tengo escrito lo siguiente. Muchas veces, estoy leyendo en la página 87 del libro La riqueza de ser católico, muchas veces a los católicos nos dicen, ustedes no han aceptado a Cristo. Nosotros respondemos, Cristo nos aceptó a nosotros. Él tomó la iniciativa, no fuimos nosotros. Jesús nos dijo en el Evangelio según San Juan, nos dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Los cristianos no católicos
en su mayoría no bautizan a los niños porque dicen, es que los niños no saben lo que hacen. Los católicos sí los bautizamos porque Jesús sí sabe lo que hace. Él nos dice, dejen a los niños que vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y el catecismo de la iglesia, lo cito aquí en el numeral 1250, dice: la pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijos de Dios si no le administran el bautismo poco después de su nacimiento. ¿Por qué bautizamos a los niños? Porque es un regalo que Dios nos quiere dar. La salvación yo no me la gano. Por más arrepentido que esté, por más decidido que esté, no es una acción humana. No hay acción humana, por muy buena que sea, que merezca la salvación. La salvación la ganó Jesús derramando su sangre en la cruz para salvarnos, y nadie le estaba diciendo, sálvanos, sálvanos. Todos le estaban gritando, bájate de la cruz. Y él dijo, pues no me bajo, porque yo lo que quiero es salvarlos. El regalo es de Dios. Y dígame una cosa, ¿no le podemos dar un regalo a un niño? Si usted va a darle un regalo al niño, no regale eso hasta que esté grande y le diga, yo quiero eso. Si un regalo no hay que ganárselo, un regalo solo se agradece. Nosotros recibimos ese regalo de Dios o podemos rechazarlo. La salvación no se gana, solo se acepta o se rechaza. Jesús lo explicó mucho más claro a sus discípulos y por eso es que la iglesia bautiza a niños. Pongan atención en San Juan capítulo 15, versículo 16. San Juan 15, 16. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, de modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí no puede estar más claro, hermano. Ustedes no me eligieron a mí. Jesús nos eligió y oiga qué honor más grande. Cuando yo no podía ni pronunciar el nombre de Jesús, Él pronunció el mío. Él me eligió. Él, como dirá más tarde San Juan, me amó primero. La iniciativa es de la gracia. Es Dios quien quiere salvarnos. Es Dios que quiere darnos ese regalo. Ahora, sí, yo lo puedo rechazar. Yo puedo perderlo, pero no ganármelo. O sea, ese se lo doy a un niño, porque Dios quiere que todos se salven. Ahora, muchos hermanos dicen, hermano, pero fíjese que la Biblia dice en San Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 16, que solo los que crean y se bauticen se van a salvar. Oigan cómo los hermanos ponen el orden de estos verbos. San Marcos 16, 15, 16. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ellos dicen, mire, aquí dice, el que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Entonces, la salvación, dicen ellos, necesita primero que el hombre crea.
Ya se los dije, pero se los voy a volver a repetir. Los hermanos cristianos no católicos son los que más han defendido que la salvación no es por obras, sino por gracia. Pero ahora dicen que la salvación hay que ganársela. Porque el que crea se salvará, el que no crea se condenará. Según ellos, para poder recibir el bautismo y la salvación hay que creer. No, hermanos, no. La salvación es un regalo de Dios, pero si yo la rechazo, me condenaré. No es el orden primero creer y después bautizar, porque en San Mateo, en el capítulo 28, oigan, San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 lo pone al revés. O sea, oigan cómo es la dinámica de un discípulo. Dice San Mateo 28, 19, vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí el orden es primero el bautismo y después la enseñanza. Los hermanos dicen, no. Primero es la enseñanza y después el bautismo. Hermano, por favor, recuerde lo que dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que ya leímos, pero hay que volver a recordarlo en este contexto. Oiga lo que dice. Voy a leer Primera Timoteo capítulo 2 versículos del 3 al 4. Ahora voy a agregar el versículo 3 por el contexto. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Palabra de Dios. ¿Qué es el deseo de Dios? ¿Que se salven o que conozcan? ¿Qué es primero? ¿Qué dice aquí? Que quiere que todos los hombres se salven y después van a llegar al conocimiento pleno de la verdad. No es necesario al revés. Tengo conocimiento pleno, tengo el conocimiento y el deseo y entonces me bautizo. Aquí dice que primero recibo la salvación y después voy a crecer. Así es como se hace un discípulo. Un discípulo primero recibe el regalo y después va a ir aprendiendo y respondiendo. ¿Por qué? Porque el rechazo lo pueden hacer hasta los bautizados. Es que la salvación no se garantiza solo porque acepté a Cristo, creo en Cristo, recibí el bautismo y ya estoy salvo. No, espérese. San Pablo dice que se puede uno también perder ya bautizado. El regalo yo no lo merezco, pero sí lo puedo perder. La primera carta a Timoteo en el capítulo 1, versículos del 18 al 19 lo dice claramente. Y esto tómelo en cuenta usted y yo que somos bautizados. Tomémoslo en cuenta. A nosotros nos dieron el regalo, nos dieron la oportunidad de la salvación, nos dieron el amor de Dios derramado en nuestro corazón. Pero, dice el apóstol San Pablo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18 al 19. Esta es la recomendación, hijo mío Timoteo, que yo te hago de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente. Combate apoyado en ellas el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Entre estos están Himeneo, Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Algunos,
por no haber mantenido la conciencia recta, por no haber perseverado en la fe, se naufragaron, se perdieron. O sea, la salvación no te la ganas, pero sí la puedes perder. Y nosotros los católicos decimos que le damos ese regalo a los niños y los instruimos, los catequizamos, a todos los que son católicos. Recuerden el proceso. Primero se hace el bautismo, después se les prepara para la primera comunión, después se les prepara para la confirmación, y en la confirmación ellos están más conscientes, más entregados a responder a la gracia. Pero no los preparamos para que se ganen el bautismo. Voy a terminar esta parte diciéndoles que muchos dicen, sí, hermano, pero los padres de familia no podemos obligar a los hijos y bautizar a los chiquitos si el niño no sabe lo que hace. ¿Por qué lo van a meter a algo que él no quiere? Espérese un momento. A Jesús, sus papás lo circuncidaron. Adivine a qué edad circuncidaron a Jesús. San Lucas capítulo 2 versículo 21 dice, y pongan mucha atención a lo que estoy diciendo ahora, que muchos dicen, Jesús se bautizó grande. Momento, el bautismo de Juan. Pero el rito de la circuncisión, que más tarde le voy a leer, dice San Pablo que nosotros los cristianos ya no nos circuncidamos, sino que nos bautizamos. El bautismo es la circuncisión de los cristianos. A Jesús se lo hicieron, le voy a preguntar cuando termine de leer a qué edad. San Lucas capítulo 2 versículo 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿A los cuántos días de nacido? A los 8 días de nacido. ¿Y qué conciencia puede tener un niño para que lo consagren a Dios, para que lo hagan miembro del pueblo de Dios, para que lo circunciden a los 8 días? ¿Qué derecho tenían los padres de ese niño de meterlo en un pueblo que él no quería estar, de meterlo en una fe que él no quería tener? ¿Qué derecho? Y San Pablo les decía, dice que el bautismo es nuestra circuncisión. En la carta a los Colosenses capítulo 2 versículos del 11 al 13. Colosenses capítulo 2 versículos del 11 al 13. En él también fueron circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo de su cuerpo carnal por la circuncisión en Cristo, sepultados con él en el bautismo, como él también ha resucitado por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos, y así ustedes, que estaban muertos en sus delitos y en su carne incircuncisa, los vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nosotros hemos sido circuncidados en Cristo. El bautismo equivale a la circuncisión. ¿Y a qué edad se le hizo a Jesús la circuncisión? ¿Cuando era adulto o cuando era un recién nacido? Cuando era un recién nacido. Entonces dice San Pablo, así como se circuncidan en la carne, hay que circuncidarse en Cristo, hay que bautizarse en Cristo, y eso se hacía en un niño. Hermanos,
Y no me diga que no tenemos derecho los padres. Se lo voy a explicar como lo tengo escrito en mi libro La riqueza de ser católico, porque de esto ya hemos hablado, ya hemos escrito, pero siempre hay alguien que no ha leído. En la página 88, en el libro La riqueza de ser católico, yo tengo este comentario. Muchos opinan que los padres no tenemos derecho de elegir por nuestros hijos la religión a la que deben pertenecer, ni la iglesia a la que deben asistir. Los católicos pensamos que nuestro deber es dar a nuestros hijos lo que para nosotros es la oportunidad de una verdadera relación con Dios. Sería absurdo pensar que como existen varios idiomas en el mundo, deberíamos esperar que nuestro hijo crezca y que ellos decidan en qué idioma quieren hablar. Ellos aprenden el lenguaje materno y después, si quieren, aprenden otro idioma. De la misma manera es la fe. Los padres transmitimos nuestra fe. Los hijos después podrán seguir lo que quieran, pero nosotros le damos, ya no sigo leyendo, nosotros le damos lo que consideramos que es nuestro deber darles. Un ejemplo más antropológico, las vacunas. Usted lleva al niño con el pediatra y le abre su expediente de vacunas. Oye, qué agresión. ¿Y por qué le está vacunando al niño? Eso es hasta una agresión física. Y hay padres de familia y hay movimientos que dicen no vacunar a nadie hasta que esté grande y él quiera vacunarse. Óyeme, tendríamos un montón de niños enfermos. Y aquí hay un tema que no lo voy a tratar en este momento, pero les prometo que voy a hacer la continuación, porque esto es muy largo. Nosotros bautizamos a los niños porque todos tenemos el pecado original. Ustedes me van a decir, los niños no tienen pecado. No, no tienen un pecado cometido, pero tienen un pecado heredado, transmitido. El Salmo 51 en el versículo 7 lo había ya anunciado. ¿Qué dice? Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Palabra de Dios. Aquí dice que todos nosotros hemos nacido en pecado. Después San Pablo va a desarrollar, ya le dije, no me voy a meter en eso. Solo quiero dejarle el pensamiento en su cabeza. Si el pecado original lo transmitimos los padres a los hijos, ¿cómo es posible que no les querramos transmitir la salvación? Si el niño no pidió nacer, y mucho menos nacer con un pecado original, esperamos a que nos diga, mire, yo quiero que me den la salvación, yo quiero que me bauticen. Hermanito, es una falta de responsabilidad de un padre que, sabiendo que él transmite un pecado, no les quiera transmitir la gracia de Dios dada en el bautismo. Y los que dicen, no, hay que dejarlo crecer en el pecado que él nació, y cuando esté grande, usted quiere instalarle el virus del pecado. Usted quiere que ese niño crezca con la concupiscencia, así se llama el virus del pecado. La concupiscencia que ha dañado la naturaleza humana y lo tiende al mal. Usted quiere darle tiempo a la concupiscencia para que haga lo que quiera en ese niño. Nosotros no queremos eso. Queremos dejar instalado en él la acción del Espíritu Santo cuanto antes, para que ese Espíritu Santo sea antídoto, para que ese Espíritu Santo trabaje dentro de él y le dé la salvación. Hermano, por favor,
Yo no voy a permitir que un hijo mío primero tenga virus y después que esté grande me diga si lo quiero vacunar. Yo lo vacuno para que él crezca sano y fuerte. Por eso bautizamos a los niños. Porque queremos que crezcan sanos y fuertes en la fe. Pero les prometo que esto lo voy a seguir tratando porque es muy largo, hermanos. Gracias. Gracias por aguantar estas largas enseñanzas que, como les dije al comienzo, solo los puede recibir un corazón que quiera ser iluminado por la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor, porque nos has enviado tu Hijo a salvarnos, porque tanto nos amaste que sin que nosotros te lo pidiéramos, enviaste a tu Hijo al mundo, y tanto nos amó Jesús que sin que nadie se lo pidiera, derramó su sangre en la cruz para salvarnos. Nosotros solo podemos agradecerte ese inmenso regalo y pedirte el don de la perseverancia, para poder crecer en el conocimiento y llegar a ser discípulos de aquel que nos amó y se entregó por nosotros, para entregar también nosotros nuestra vida por él. Te pedimos, Señor, por los papás que me están escuchando, por las abuelas, que no nos ha importado, que no bauticen al niño. Ay, dejen que el pecado lo siga destruyendo. Ay, dejen que el virus del pecado lo infecte. Nosotros, Señor, ayúdanos a actuar pronto, como los israelitas circuncidaban a sus niños a los 8 días de nacido, para consagrarlos a Dios, para ser los miembros del pueblo de Dios. Nosotros queremos bautizar cuanto antes a nuestros hijos, para instalar en ellos la acción del Espíritu Santo y para ser los miembros del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Queremos que sean admitidos dentro de este pueblo que invoca tu nombre. Gracias, Señor, porque poco a poco iremos comprendiendo mejor tu palabra para ponerla en práctica. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todos los que van a bautizar a sus niños dicen amén. Gracias, hermanos. No tengo palabras con que agradecerles que me soporten, porque estos temas solamente los reciben los que aman. Gracias por amarme, gracias por escucharme, gracias por estudiar, gracias por crecer. Ahora usted va a ser discípulo, porque ya fue bautizado, pero ahora está aprendiendo. Dios quiere que los hombres se salven, primero que se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Aunque usted y yo nos bautizaron cuando no conocíamos nada, nos regalaron el don de la salvación, pero ahora sí es nuestra responsabilidad conocer la verdad y estudiar. Gracias por perseverar. Si ustedes quieren mantenerse en una comunicación más directa con nosotros, si quieren formar parte de nuestra comunidad virtual, comuníquese a nuestro número WhatsApp, está en su pantalla, más 503-7786-0087. Ahí puede usted pedir cualquier información. ¿Cómo puedo hacer para participar en los Zoom que ustedes hacen? ¿Cómo puedo pertenecer a la comunidad virtual que ustedes tienen? Y quiero felicitar a todos los que estuvieron en el último Zoom de la comunidad virtual. Este es un Zoom privado para los que son miembros de nuestra comunidad virtual. El próximo lo tendremos y allí le dicen cuándo. Y en ese próximo Zoom queremos tener invitados para, si ustedes no saben, mire, yo quiero entrar al Zoom de esos que dicen que van a hacer la comunidad virtual. Pida información y entre. Y también
para invitarnos. Si usted quiere que lleguemos a su grupo para su aniversario, hágalo con tiempo porque se está llenando nuestra agenda. Son muchos grupos. Hay grupos de jóvenes que me invitan a participar con ellos y eso me emociona, saber que los jóvenes quieran escuchar a un baby boomer, esos millennials, esos de la generación Z, de la generación alfa. ¿Qué hacen escuchando a uno? ¿Por qué? Porque la fe es la misma de ayer, hoy y siempre. La fe de nuestros padres, la fe la transmitimos a nuestros hijos. Y esa transmisión comienza con el bautismo. De esto voy a hablar en la siguiente parte de por qué bautizamos a los niños. Gracias por estar pendiente, de orar por nosotros y de apoyarnos también. Si le es posible con sus ofrendas, pregunte en el WhatsApp cómo puede apoyarnos. Pero por el momento, oren por nosotros, que nosotros estamos orando y trabajando por ustedes. Que el Señor les bendiga.